Hola, mi nombre es Jern y este es mi canal de YouTube. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito para que suscribe y así me apoyas. Bueno, hoy quería hacer un video un poco diferente, uno de esos videos que a mí me gusta, a mí me encanta conversar. Y también yo veo que son los videos que más la gente le gustan ver de mí. Así que, ¿por qué no? Sigo haciendo esos videos. Hoy voy a contarlos cómo somos las mujeres arubianas. En sí, no es general, hablo para mí y para unas amigas que yo pedí para que me den su idea o su pensamiento de cómo somos nosotros, las arubianas. Y quería contarlos ustedes cómo somos nosotros, las mujeres arubianas. Para los que todavía no saben de dónde soy de Aruba. Es una isla mini, muy pequeña en el Caribe. Es una colonia holandesa, así somos holandesa, nacionalidad holandesa. Y queda cerca de Venezuela, Colombia. Y mucha gente, más aquí en España, cuando yo digo soy de Aruba, no saben dónde es. O muchas veces yo, por maldad, yo digo, adivina de dónde soy. Y me dicen Brasil, Colombia, un montón de lugares, incluso me dicen hasta Filipina. Sí. Pero sí soy de Aruba. Y soy muy orgullosa de ser arubiana. Las mujeres arubianas es como muy una mezcla. No hay un... No sé, no te puedo decir que son así exactamente. No, puedo decir que tenemos mucho como, parecemos mucho latinas. Aunque venimos de los indios en sí, sí, pero parecemos mucho, bueno, en sí, las latinas también es de rasgo indio. Pero somos como piel como mi color así, mayoría. Sí, puede ser un poquito más claro. Claro, hay arubianas que son mucho más claro. Y hay también que son un poquito más de color. Somos muy conocidas por ser gruesitas, así como mujeres con carne, con curvas. Muy pocas arubianas flaquita, ¿sí? A mi parecer, sí, muy poquitas flaquitas. Somos más de buen comer. Somos esos tipos de mujeres que ven que tenemos el mismo derecho que el hombre. Yo no puedo decir que somos mujeres mantenidas. No. Somos mujeres de verdad fuerte de carácter, sí. Un poquito complicada, difícil. No somos mujeres tan fácil. Somos también, puedo decir sin vergüenza, que le gustamos la fiesta, ¿sí? Las mujeres arubianas les gustan las fiestas, ¿sí? Un poquito de cerveza o... En sí los arubianos en general tienen fama de un poquito de tomar mucho alcohol, ¿sí? De fiesta, de muy alegre, de amigos, de buenos amigos, de los happy hour. Creo también que somos de esas mujeres que le gusta mucho su libertad. No le gustan que alguien otro le quita su libertad. No somos flojas, no. Creo que no. No somos flojas. Las güeras arubianas les gustan cocinar, les gustan la cocina. Sí. Le gusta mantener la casa, bueno, de lo que yo sé al mi alrededor. Sí. También puedes conseguir sorpresa en esa parte, ¿no? Le gustan gastar el dinero. Sí. Le gustan ir a arreglarse el pelo, comprar ropa y al final, ya te imaginas. Creo que en general somos buenas personas.
buenas mujeres, buenas amigas, buenos todo. Sí, yo creo. Y, y bueno, me considero que también tenemos nuestra parte muy atractiva, ¿no? Como mujeres arubianas. Así que yo vivo en un lugar lejos en España, no conozco ni la primera arubiana aquí en España, todavía, ni la primera. Me encantaría conocer la primera que está aquí en España. Pero por eso yo pregunté a algunas amigas y voy a tratar de poner sus fotos aquí en cada palabras que ellos me dijeron sobre esto. Y los voy a decir. Vamos a comenzar y voy a decir cada quien que me dio su idea, cómo son, su pensamiento de cómo somos las mujeres arubianas. Así que tú, que tienes una novia arubiana y que no conoces cómo son las arubianas o te interesa saber cómo son, aquí puedes tener mucho más idea. Bueno, aquí tengo la primera que es de una prima, Esmeralda Maduro. Y dijo, ok, nosotras nos gustamos, nos enamoramos muy rápido. Nos gusta ir de marcha. Con amigas o con amigo. Y encantamos tener nuestro propio espacio. Y cuando nos enojamos, somos un fracaso cuando cuando nos enojamos. No sé qué quería decir, como que sí, cuando nos enojamos, somos malas. Sí, olvidé de decir las partes malas. Encantamos cocinar. Yo dije. Aquí tengo de una otra prima, Jessie Maduro. También leo ahora y de verdad tiene gran razón. Somos personas pacífico y entendemos todas las situaciones. Nuestros propios problemas preferimos resolverlos nosotros mismos. Amamos a nuestra familia y las gentes que están alrededor de nosotros. Es verdad, yo soy muy loyal. Amo mucho a mis amigos, a las gentes que me quieren, las gentes que están alrededor de mí, forman automáticamente mi familia, es verdad. Amamos hasta que nos amen. Qué peligroso. Dice, está hablando por ella. Somos mujeres arubianas, simple, pero guapa, pero bien. Pero sabrosa. Ahora voy a decir de mi amiga de infancia. Esta es mi amiga de infancia. Se llama Roslyn Leudens. Es mi amiga de... Wow, hicimos muchas maldades juntos. Dice, estoy hablando para mí. Soy una mujer que me gusta la libertad. Entre otros, me encanta ir a salir a comer, ir al casino, salir con mis amigas. No me gusta cuando la gente quita eso de mí. Porque es algo que me encanta. Me enojo cuando me acusan de algo que no es verdad. Y me enojo cuando me mienten. Eso va conmigo también. Cuando me enamoro de alguien, tengo que conocerlo muy bien. Porque al principio todo se ve muy bonito. Pero después encontramos con el infierno. Yo también pienso lo mismo. Hoy en día, nosotras las mujeres arubianas no aguantamos cualquier tontería. No aceptamos cualquier tontería. De nadie. Ella fue muy clara. Me encantó su opinión. Vamos con una prima, Joama Quant. Dice, bueno, yo como mujer, que no me quiero casarme nunca, no me gusta dar cuenta a nadie. Cuando me preguntan cosas, no me gusta dar cuenta. Me matas cuando haces eso conmigo. Cuando me quieres controlar, me matas. También lo tengo ese problema yo.
Me encanta maquillarme. Yo también. Y no cocino para nadie ni el sábado ni el domingo. Eso es un gran verdad de los arubianos. Sí. Si puede ser en la semana, hago una ensalada y está listo. Aunque eso es un poquito contradictorio porque me encanta cocinar. Es verdad. Y me encanta el ambiente en la cocina. Me encanta el ambiente en familia, en amigos y amigas. Sí, somos así. Me encanta mantener mi casa limpio. Y soy romántica y detallista. Yo también. No soporto la mentira. Porque exploto. Puedo ser un buen investigador, un FBI, todo junto. Me encantan las cosas bonitas. Entonces, cuesta. Soy sincera y muy directa. Yo también. Pero hablo las cosas en una forma bonita. Pienso igual. Soy independiente, pero me encanta ayudar a los demás. Sí, las arubianas le encanta ayudar a los demás. Tengo mucha paciencia y perseverancia. Me encanta estudiar y me encanta progresar. Por eso de un nivel de estudio logré a tener lo más alto. Y todavía me falta mi máster y me gustaría sacarlo. Porque soy una persona de meta. No me gusta problema. Me alejo de los problemas. Yo también soy así. Pero si quedas ahí insistiendo, conocerás mi otro lado de carácter. Sí, creo que los arubianos son así. Y cuando pongo un punto, ya no importa nada más. Igual soy yo. Si tengo una pareja, soy una dama, soy una cocinera y soy una... No puedo decir más. Los hombres me describen como una mujer complicada. ¿Qué les parece? ¿Qué idea tienes tú de las mujeres arubianas? ¿Te gustaría conocerlas más? ¿O dice, no, ahí no me llego? Si te gustaría más videos así, déjalo aquí y con gusto haré más de estos videos para ustedes. Nos vemos en otro video.